La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Agradecemos a Dios luego de unos problemas técnicos ir al estudio bíblico de esta noche, donde vamos a estar hablando de un tema que en estos tiempos a veces se hace tan difícil definir a tanta gente. Por ello, a través del estudio bíblico, queremos pues que hacer conciencia de algunos aspectos y posiblemente seamos como los políticos en el estudio bíblico, un ratito para atrás y otro para adelante para que usted pueda tener una mayor comprensión de lo que vamos a hablar. Es a saber qué es la sana doctrina. Cuando estamos hablando de la sana doctrina, ya la palabra sana, amén, es algo saludable, algo que prácticamente desarrolla o hace bien a nuestras vidas. Es una situación que vamos a ver a través del estudio bíblico. Por ello, fíjese, amados hermanos, que el estudio bíblico nos está recalcando en esta noche es la sana doctrina. Por ello, tomamos este texto de cabecera que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, que lee de la siguiente forma: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Repito, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense que aquí el apóstol Pablo, en esta exhortación que le da a Timoteo, está ciertamente diciéndole del cuidado que debe de tener primeramente para con él. Amén. Y cuando dice primeramente, amén, me parece ver que Pablo también en un momento dado dijo, cuídate a ti mismo. Y aquí nuevamente recarga la misma expresión. Ten cuidado de ti mismo. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado de cómo trazamos o cómo vivimos lo que es la sana doctrina. En ello tenemos que velar a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, para continuar viviendo conforme a la voluntad que es el momento de Dios para nuestras vidas. Pablo le está diciendo que persistas, y persistir no es nada más que seguir continuamente, amén, en un trabajo que se requiere continuamente. Ahora, primeramente, me llama la atención la expresión del libro de Job, en el capítulo número 4, los versos 4 al 6, cómo asimismo Job le responde a sus amigos cuando sus amigos prácticamente traen una teología, amén, un concepto. Tú estás enfermo porque tú pecaste, tú estás enfermo porque tú le fallaste a Dios. Mas, sin embargo, mis hermanos, aquí la Escritura nos dice que dice Job, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera tus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merecen. Y esa es la forma de tratar su amigo a Job. Pero ¿cómo ellos definen prácticamente cuando hablan de doctrina? Hablan primeramente, amén, que para uno poder comprender, amén, deberemos de ser limpios, y que pudieran decir, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Si es saber que cuando uno está hablando,
en la sana y pura doctrina es Dios mismo hablando al corazón del hombre. Y ciertamente cuando Dios declara el corazón del hombre, ¿qué dice más sus amigos? Y te declarará los secretos de la sabiduría. Es a saber que dentro de la sana doctrina se encierran los secretos y los valores, amén, de las riquezas más hermosas, del secreto de la sabiduría como tal. También añade que conocería entonces que Dios ciertamente te había castigado. Ese es el concepto de ellos prácticamente. Pero me llama la atención cómo ellos definen, amén, el concepto doctrina pura, amén, ante los eventos que ellos estaban hablando en aquel momento. Ahora, cuando hablamos de la doctrina cristiana, es el vocablo de la enseñanza bíblica que tiene por objeto el mejoramiento del ser humano. El profeta Isaías en el capítulo 42, verso 3 y Proverbios, amén, aún esos versos bíblicos, oiga, como que son textos bíblicos que son aceptados por aquellos que forman parte de una iglesia visible de Jesucristo. Y cuando hablamos de una iglesia visible, amén, es aquella que da un verdadero testimonio a la razón de ser de todo el mundo. Por otro lado, cuando definimos esa palabra, la palabra griega traducida como sana, es un término médico que significa saludable, vigoroso. Y qué bueno cuando usted se siente saludable y vigoroso como tal, usted se siente, oiga, en una forma con una serenidad y una alegría, porque su cuerpo no está dando efectos negativos, amén, de una mala salud. Aquí lo presenta como esos efectos, algo saludable, amén, que equivalen a esa palabra griega que significa enseñanza, enseñanza ciertamente saludable a nuestras vidas. Este término simple ciertamente, amén, nos enseña también que nos mantiene espiritualmente íntegro. Fíjese que hablar de sana doctrina es hablar de mantenernos espiritualmente íntegros. Esa palabra íntegro, ¿verdad? Me parece ver cuando Cristo dijo ciertamente bienaventurado, ¿verdad? Él habla en esas bienaventuranzas como tal. Cuando habla de los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Una versión a esa expresión que Cristo dijo, bienaventurados los de corazón completos, íntegros, porque ellos verán a Dios. Y asimismo, aquí se está definiendo esa expresión de término de la sana doctrina, algo que nos mantiene espiritualmente íntegros delante del Señor, que no hay mácula alguna ciertamente en la misma. Primero tenemos que desarrollar y decir que la sana doctrina o sana enseñanza, como hemos hablado que es doctrina, no es una estratagema. Y cuando hablamos de una estratagema, no es una astucia de los hombres, una treta, un artificio o un engaño. Porque dentro de la sana doctrina, lo que se encierra ciertamente es una, amén, pura realidad y verdad concerniente al mismo. O sea que no se encierra ni las tretas, ni la astucia, ni los artificios, ni los engaños de los hombres. De modo que en la sana doctrina no hay engaño alguno. Es a saber que ella te guiará a toda verdad y a toda justicia en momentos dados cuando tú eres guiado por esa sana doctrina. La sana doctrina, como les dije, no es una fábula. ¿Qué es una fábula? Es un relato falso, amén, ficción que encubre la verdad. Y cuando encubrimos la verdad, por eso es que Cristo dijo en un momento dado en el capítulo 17, orando por ti y por mí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén.
Y por eso dijo el salmista: crea, oh Dios, en mí un corazón puro. Amén. Dentro de mí renueva un espíritu recto dentro de mí, fue lo que dijo el salmista. Es a saber que cuando hablamos de doctrina no es una fábula ni un relato de ficción, amén, que encubre la verdad. No es un mito ni leyenda como tal que la gente ha escuchado. No es un sinónimo, amén, a la misma o fábula, o algunos pueden añadir un sustantivo a la misma, amén, como apólogos, ficción, parábola, o un mito, leyenda, tradición, falsedad, invención, ficción, amén, ¿verdad? Realidad, rumores de amén, habilidad, amén, o habladurías como tal. Posiblemente algunos de estos términos podrían encerrar, amén, en algunos momentos para uno declarar una gran verdad que se desarrolla a través de la sana doctrina. La sana doctrina no es un cuento. Y cuando hablamos de un cuento, habla de un suceso falso o de pura invención del ser humano, como tantos que hay por ahí. No es un chisme o enredo, amén, para disponer una persona contra otra. Eso no es la sana doctrina como tal. La sana doctrina tampoco no es un error. Amén. ¿Y qué es un error? Una idea o opinión de una persona que tiene por buena cuando en realidad es falsa equivocación. No. La sana doctrina te dirigirá a toda verdad continuamente. Amén. No es una actuación de una persona que no tiene los objetivos previstos o que tiene consecuencias negativas para ella, o una equivocación o un incierto. Fíjense que estamos desarrollando lo que no es la sana doctrina. Pero entonces, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es entonces para nuestra vida? Es decir, la verdad sin estratagemas, sin fábulas, sin cuentos, sin mentiras, sin errores. Es decir, la verdad sin adulterarla y sin cambiarla. Eso es realmente la doctrina como tal. Sin acomodar ciertamente a nuestra propia opinión, el pensamiento, apoyándonos de nuestra propia prudencia. Porque hay personas que agarran un texto por los pelos de la Biblia y comienzan a interpretarlo sin ver el contexto realmente que hay detrás de ello. Y esto es interesante, mi hermano, que yo esté hablando de sana doctrina, porque para el miércoles próximo vamos a hablar de un tema posiblemente un poquito controvertible, donde es importante que nosotros escuchemos que es sana doctrina ciertamente y podamos entender, amén, sobre todas las cosas. La sana doctrina, entonces, ¿qué es? La sana doctrina es la palabra, oiga, que ingerimos y que nos puede salvar para nuestra salvación. Es a saber, la sana doctrina tiene que ver con los postulados de nuestra salvación. Y si tiene que ver con los postulados de nuestra salvación, quiere decir que la expresión entonces de Pablo a Timoteo, que dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre sea recto y cavar en su vida, quiere decir que estamos hablando de una sana doctrina. O como Pedro dice allá en el capítulo 3, verso número 2, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es saber que la sana doctrina te hace crecer, te hace entonces acercarte a Dios, no te aparta del verdadero camino correcto en que debemos de andar. Qué importante entonces decir cuando podemos decir que tenemos una sana doctrina. Gloria a Dios. Ahora, tenemos y estamos en el deber de recibir esa sana doctrina y aceptarla y vivirla. Porque si usted ve una gran verdad y usted no la hace, Santiago dice que es comparado como aquel hombre que se ve un espejo y después de verlo prácticamente no arregla sus defectos, ciertamente.
Pero qué bueno cuando la palabra del Señor aquí nos dice en Santiago 1, 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a sí mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, semejante al hombre que es considerado como un espejo, amén, que se considera en un espejo su rostro natural, amén, porque él, oiga, se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la sana doctrina, al mensaje de Dios, ciertamente nos dice ese verso 25, a esa perfecta ley de la libertad, amén, porque la doctrina verdadera te produce libertad, ciertamente, amén, persevera, no siendo oidor, amén, sino hacedor de la palabra de Dios. Dice la Escritura, que será feliz, bienaventurado, cuando asimismo, amén, actúa en esa sana doctrina de la palabra de Dios. Volvemos otra vez, como les dije, como los políticos, un pasito para adelante y otra vez para atrás. Volvemos a repetir. Cuando hablamos entonces de sana, estamos hablando entonces de saludable, que trae salud, que trae salvación. Y eso es lo que estamos diciendo. Oiga, que nos aclara el pensamiento, nos aclara el pensamiento, amén, y el entendimiento, para que nosotros tengamos una mayor comprensión, amén, de lo que estamos haciendo. Esa doctrina sanadora, amén, no siempre es cómoda, oiga, porque a veces entrar dentro de la voluntad de Dios, qué difícil a veces se nos hace. Yo no sé si usted se acuerda cuando muchachos, los purgantes que antes nos daban, amén, cuando muchachos, oiga, que apenas los pudimos probar, qué insatisfacción, porque eran horribles, amén, a nuestro deseo, amén, cuando lo tragábamos, pero traía salud. Y a veces la sana doctrina trae a nuestras vidas, amén, aunque a veces no sentimos efectos amargos como lo sintió el profeta cuando dice que tragó aquel librito, que le fue amargo al, amén, en un momento dado dulce y después amargo al vientre, como nos dice la Escritura. Y a veces así mismo ocurre con la sana, amén, doctrina, como hemos visto. Amén, porque a veces es necesario la intervención de ciertas cirugías a nuestra vida espiritual, porque este cuerpo, esta carne, está deseosa de mundo, está deseoso de satisfacer sus propios deseos, pero aquel que practica la sana doctrina procura ciertamente mantenerse ante los postulados, amén, de nuestro Señor Jesucristo para vivir conforme a como Él también anduvo. Gloria a Dios. Quiero aquí hacer un alto, ¿verdad? Para agradecer entonces a cada uno de estos hermanos que nos están llamando. Nilda Morales, Dios te bendiga. Nelly González, amén. Tenemos a Santi Vélez, amén. A Ada Ruiz, a Jessica, Javier Rivera, Dios te bendiga. Amén. Diana, Luz Feliciano, Yaritza Ortiz, Luz Pérez. Dios les bendiga a cada uno de estos hermanos y qué bueno que están sintonizando el estudio bíblico. Por otro lado, fíjense que cuando estamos hablando de la sana doctrina, estamos hablando de que ciertamente cada uno de nosotros, amén, necesitamos que esa enseñanza que nos extrae al verdadero conocimiento y que se define también como la verdad, dice amén, ¿cuál verdad? La verdad del mensaje de Dios en los labios, amén, de nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido designado como el fundamento y luego testificando y predicando con los apóstoles, como nos dice Hechos capítulo 2, verso 42, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles continuamente fue: Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra del Padre y Cristo regresará.
Fue un mensaje trascendental de la iglesia primitiva, amén, donde cuando oraban por los enfermos decían que no los sanaron ellos, los sanó Cristo. La sana doctrina, entendiendo que todas las cosas que proceden en nuestras vidas es porque Dios a sí mismo nos los ha dado. Cuando hablamos entonces de esa verdad, amén, que es un conocimiento de lo que es o de lo que así ha pasado realmente. Es algo real. Hablando de esa verdad, es una expresión también de un conocimiento que se adquiere y que se ha hablado. Amén. Es conformidad entre lo que se dice y lo que no se cree o se piensa. Qué bueno cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos afirmados, que nadie tiene que venir con una fábula, con un cuento de vieja a decirnos algo como tal. Y que nosotros decimos a veces lo que decimos porque lo hemos creído, porque lo hemos palpado, como dijo el apóstol Pablo, como tal. Lo que recibisteis y visteis de mí, esto haced, dijo el apóstol Pablo. Él mismo da testimonio cuando da los elementos de la Santa Cena en el capítulo 11 de Primera de Corintios, cuando dice, porque yo recibí esto del Señor. Es a saber que Pablo enfatiza de lo que había recibido, que también viene directamente de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sana doctrina. Amén. Oiga, hay gente que se opone a la misma. Y fíjate cómo dice Pablo a Timoteo. Pero los fornicarios, para los sodomitas y para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, que para en cuanto se opongan a la sana doctrina. El apóstol Pablo, amén, está hablando, amén, de aquellos que se oponían, porque todos estos aspectos de estas personas no van conforme a la sana doctrina, como dice el apóstol Pablo. Si vamos a sacarle uña, amén, o punta a cada uno de esos aspectos, quizás no vamos a terminar en esta noche. Pero vuelvo también en 2 de Timoteo 4:3, él habla también de lo mismo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Fíjate que estamos viviendo, amén, en este siglo de las luces, donde cada cual quiere implantar un conocimiento, amén, y a veces se apartan de la realidad de la verdad bíblica. Y aquí Pablo está diciendo, amén, que no sufrirán la sana doctrina. O sea, que no temerán a ese concepto, sino, oiga, que querrán escuchar otras cosas nuevas, como le ocurrió allí en el escenario de Pablo en Atenas, amén, cuando dice allí la escritura, oiga, que había un santuario, amén, allí en aquel edificio donde se escuchaban los mensajes y estaban los filósofos epicúreos y estoicos allí. Y cuando llegó Pablo para decirle, yo voy a hablarle de ese estante vacío que ustedes tienen ahí, oiga, y ellos querían decir, este viene con cosas nuevas. Y le hablaron posiblemente que era un palabrero en aquel momento, pero querían escuchar algo nuevo para sus oídos. Y es bueno cuando uno escucha algo nuevo para los oídos, pero todo tiene que ser bajo el sedazo de la palabra del Señor y tenemos que tener cuidado. Oiga, porque a veces algunos usan los conceptos o posiblemente de la alta crítica o la baja crítica para poder entonces, amén, tomar un verso bíblico y sacarlo de su fragor. O algunos usan el momento histórico y lo confunden con lo que estaba pasando allí dentro de la iglesia y lo que estaba pasando fuera de la iglesia, de las cartas que escribe Pablo, y a veces sacan, amén, los textos bíblicos fuera de contexto y a veces hay que tener cuidado, amén, que no nos vayamos a salir de la sana doctrina que el Señor a sí mismo nos ha declarado. Por eso es que Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todo lo que pueda estar de acuerdo. A veces escuchamos gente que vienen y dicen, pues yo creo, yo pienso, amén,
Oye, y cuando hablan de esa expresión, como que se quieren retirar del texto bíblico, y tenemos que tener cuidado, amén, cuando nos retiramos de ese texto bíblico. Por eso es que a veces es importante, si usted es un muy asiduo de predicar, escuchar las diferentes versiones de la Biblia, porque hay versiones, oiga, como que se retiran un poco del verdadero pensamiento, y uno tiene que tener cuidado cuando vamos a hablar, amén, de una enseñanza o de un verso bíblico a base del contexto para poder tener una mayor comprensión. Pablo dice palabra sana también. En 1 de Timoteo 6, 3 y 4 nos dice, pero si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de sus cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen las envidias, el pleito, la blasfemia y las malas sospechas. Fíjense que aquí Pablo está diciendo de aquellos, amén, que se apartan de la sana doctrina, amén, que asimismo dice que no van conforme a la piedad. Toda la escritura se desarrolla bajo la piedad. Ninguna escritura pretenderá hacerle daño a nadie, sino por eso que dice sana doctrina, que pretende sanar a la persona, que pretende prácticamente guiarle, amén. Pero qué triste que hay gente que a veces se envanece pensando tantas patrañas en su mente y en su corazón, y a veces, oiga, conceptos que son de valor a la vida cristiana, oiga, quieren arrancarlos y llevarlos, amén, y a veces quieren desraizar por completo algo que ha sido sano para sus vidas continuamente. Pablo también le dice allí en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, amén, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Qué bueno cuando la sana doctrina va acompañada de la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Que lo que busca no es afectar. Da la tristeza que hoy en día las personas están en un lindero donde muchas veces ponen sus valores antes que los valores bíblicos. Y ahí es donde podemos ver la línea donde muchos están sufriendo porque pretenden tener sus propios valores fuera de los conceptos bíblicos. Me acuerdo a lo que dice Marcos capítulo número 10, cuando Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Y aquel joven se fue cabizbajo porque tenía su mirada, su corazón en la riqueza de este mundo. Hay muchos, pero qué bueno cuando la escritura dice que donde quiera que esté, amén, tu tesoro, allí estará tu corazón. Y Cristo dijo que hagamos tesoro donde el orín ni polilla corrompen, ni ladrones minan y hurtan. Que hagamos tesoro en el cielo, a los valores espirituales, para que nuestra vida cada día se vaya desarrollando. Esa palabra, amén, de doctrina sana, amén. Fíjense que Pablo habla y dirigiéndose a Timoteo, diciéndole que es sanidad, amén, en la fe. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que los demás sean sanos en la fe, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjese que a veces el reprender personas, y aquí Pablo está diciendo, repréndolos duramente, amén, para que los demás también teman, le dice Pablo. Es a saber que a veces cuando uno usa la palabra, ahora mismo no se puede disciplinar como hacíamos antes, por nombre y apellido. Sí, ciertamente al principio de mi pastorado todavía se hacía eso, por nombre y apellido. Ahora hay que tener cuidado, amén,
Y ahora yo entiendo que se puede reprender a alguien delante de todo cuando ha habido más de una exhortación para que los demás teman, porque por ahí dicen que una papa puede dañar a las demás y a veces hay cosas que hay que medirlas y hay que hacerlo por la sana doctrina para que todos teman y se afirmen en el nombre del Señor. Ahí estamos viendo un contraste entre las buenas y las malas doctrinas, ¿verdad? Amén. Si usted usa esos aspectos a base de primera de Timoteo 1, 3 al 11, ahí nos está hablando, amén, que Pablo habla de sanas doctrinas, pero habla que también habían diferentes doctrinas. En este mundo en que vivimos, todo eso existe. La doctrina es para la edificación de Dios. Amén. Y Pablo dice que algunos en esas doctrinas han acarreado disputas como tal. La sana doctrina es la fe para los cristianos, ciertamente. Mas, sin embargo, la ley, amén, para los transgresores, porque ciertamente se ve, amén, que uno justos, como lo dice el apóstol Pablo. Es a saber que ahí nos está hablando de una analogía, Pablo, haciendo, y perdonen la palabra, saqué la palabra analogía, no encaja, sino ahí Pablo está hablando de unas realidades, de ese contraste entre una cosa y la otra para hacer saber lo que es la sana doctrina. Hay un evento cuando Pablo dice de unos que trastornaron la fe, se desviaron de la fe en esa sana doctrina. Fíjese cómo le dice Pablo a Timoteo, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué es gangrena? Cuando usted prácticamente tiene una infección que posiblemente tengan que imputarle la mano o el pie a donde usted tenga esa infección y donde le da gangrena y de tal forma, amén, está hasta que usted pueda morir en aquel momento. Pues aquí nos dice el apóstol Pablo, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí estamos hablando de Himeneo y Fileto, oiga, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado. De acuerdo, hace aproximadamente unos 10 años, por ahí una iglesia, amén, que ya se salió de ese concepto, pero ha dicho que ya Cristo había venido y que estábamos y que en el milenio como tal. Amén. Aquí, al contrario, Himeneo y Fileto están diciendo, oiga, que la resurrección ya se efectuó. Amén. Que los muertos se habían levantado, y dice que trastornan la fe de algunos. Qué triste, porque aquellos que a veces se trastornan la fe es porque no están arraizados. Usted sabe que hay creyentes que el Facebook y que posiblemente las páginas electrónicas son los que le están doctrinando antes que su pastor. Que cuando tienen una duda lo escriben, amén, allí para que los teologuitos o teólogos comiencen, oiga, a darle su propia interpretación. Pero cuando el pastor le tiene que decir cómo son las cosas, oiga, dice, no, si fulano, Cejo, Juan del Pueblo y Mengano me están diciendo esto y esto, vaya a la palabra de verdad, amén, y que descubra, amén, que muchas veces los teólogos que a veces están por ahí son porque están hablando fábulas y conceptos que no van a la par a la Sagrada Escritura. Qué triste de aquellos que prácticamente recurren teniendo un pastor o una pastora, amén, un líder espiritual que puede asentarlo bien en la fe del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, fíjese, yo quiero que usted analice este verso bíblico, pero el fundamento de Dios está firme. Amén. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. La palabra aquí, iniquidad, puede representar tantas cosas. Si usted mira el capítulo completo, puede entonces sacar su enseñanza como tal. Pero fíjese, amado amigo y hermano, que aquí nos está diciendo, amén, que nos apartemos de toda iniquidad
todo aquel que invoca el nombre del Señor. Quiere decir, apártate del pecado. Apártate de todo aquello que quiere apartarte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dice aquí que todo aquel que invoca el nombre del Señor debe de hacerlo. Cuando hablamos de ese aspecto, eso tiene que ver con los aspectos de santidad en nuestra vida. A veces algunos quieren desarrollar la santidad a base simplemente del carácter. Y el carácter es principal. La santidad también tiene que ver con el fruto del Espíritu, que tiene 9 características. La santidad tiene que ver ciertamente, amén, cuando hemos sido regenerados y cambiados en nuestra vida. A veces hay personas que no han sido regeneradas y prácticamente quieren confesar una santidad cuando no ha habido cambio en su vida. Eso es sana doctrina, cuando también hay cambios radicales, porque el que viene a Cristo, nueva criatura es. 3 aspectos, amén, de cómo predicar una sana doctrina. Primero, aquí Pablo nos está diciendo que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre sea recto y cabal en sus pensamientos. Eso nos dice el verso 15. Pero dice, fíjese este verso número 2. Redarguir, que puede traducirse más fielmente del griego como convencer. Para convencer a alguien, primero debe usted estar convencido. O sea que usted debe de tener una certeza de lo que usted está hablando, amén, y ciertamente con base bíblica. Porque podemos ver muchos creyentes que a veces hablan, prohíben y dicen esto no es bueno, mas sin embargo cuando le dicen ¿dónde dice esto en la Escritura? No tienen una respuesta. Amados hermanos, tenemos que tener prácticamente, amén, ser copartícipes de la palabra del Señor para enseñar a otros. O sea, los oyentes se darán cuenta inmediatamente si usted está absolutamente persuadido de lo que está enseñando. Si usted viene a mercadear un bolígrafo y, por ejemplo, me dice este bolígrafo, este marca tal, amén, escribe con una punta fina que desarrolla una destreza hábil en su mano para que usted pueda firmar bien, ciertamente. Y ciertamente si usted me convence de cómo ese bolígrafo puede escribir para que yo se lo compre, amén, y yo le venga a decir, pues deme una docena. Pues vamos a firmar el contrato y usted usa otro tipo de bolígrafo del que me está patrocinando. Me está diciendo entonces que realmente usted no está convencido de lo que usted me está vendiendo. Quiere decir que usted tiene que estar convencido y escribir con el bolígrafo que usted está patrocinando para que podamos tener una certeza de que usted está convencido de lo que está vendiendo. Asimismo en la vida cristiana como tal. Dice allí también reprende. Amén. Reprende, exhorta, nadie te menosprecie. Una mejor traducción del vocablo griego original es juzgar, advertir, amonestar, amén, fuertemente. Si alguno de los que en estos tiempos están dándole patrocinio, ¿verdad? Que nadie puede juzgar. La Biblia está llena de tantos ejemplos. Déjese de esos WhatsApp, amén, de que no se puede juzgar, porque aún la palabra cuando tú la predicas te juzga, amén, y te dice si estás mal o estás bien, ciertamente. Aquí Pablo dice, amén, reprende, exhorta, nadie te menosprecie. Y el reprender quiere decir el vocablo original, juzgar, advertir, amonestar fuertemente. El profeta Isaías se hizo eco a este mismo concepto cuando declaró lo siguiente, amén, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Ese capítulo 58 definitivamente también luego en el contexto nos habla de cómo ayunar y buscar, ¿verdad? Ahora, debemos de proclamar entonces toda la enseñanza de Dios. Jesús predicó, amén, con gran autoridad. Jesús predicó con gran
autoridad. Por eso la gente le dijo que este no enseña como escriba ni fariseo, sino que habla con autoridad de Dios. Y aún los líderes religiosos en un momento dado le dijeron, ¿con qué autoridad tú hablas? Y Cristo le dijo, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de los amén o era de Dios? Y ellos rápido temblaron, pero si decimos que es de los hombres, la gente nos caerá encima porque creen que Juan era hombre de Dios. Si decimos que era de Dios, ¿por qué no escuchamos a Juan el Bautista? Y fueron donde Jesús le dijeron, no sabemos. Y Jesús dijo, pues yo tampoco voy a decir con qué autoridad yo hago esto. Alabado sea Dios. Para exhortar, cuando hablamos de exhortación, significa alentar, fortalecer, confortar. Pablo enfatizó, oiga, que la sana doctrina en su carta a Tito, cuando le escribe de la siguiente forma. Amén. Que el obispo debe de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Es a saber que aquellos que ejercen una posición, un cargo, y que se les ve como hombres que dirigen ciertamente, deben de ser retenedores de la palabra del Señor. Deben de asimismo implantarla en su corazón. Amén. Para que asimismo aquellos opositores también, como dice la palabra, tengan de qué avergonzarse. En conclusión, amados hermanos, la iglesia sostiene la verdad del evangelio y la levanta en alto. La iglesia es presentada como columna de la verdad. Asimismo, Pablo lo presenta. Pablo escribió también a Timoteo respecto a la iglesia, para que citando sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. Que es la iglesia de Dios viviente. Y dice columna y baluarte de la verdad. En la iglesia es donde se debe de enseñar la verdad. En la iglesia es donde se debe de enseñar la sana doctrina. Por ello, si tú, amén, estás viviendo en un lugar donde no se está predicando la sana doctrina, huye de donde estás, escóndete en el secreto de Dios y busca una iglesia que predique la sana palabra del Señor ante todo. Por tanto, amados amigos, agradecemos la oportunidad de poder estar con nosotros en esta noche. Amén. Y agradecemos a los hermanos que se han unido. Nuestro hermano Enrique Pérez se unió a los demás. Nuestra hermana Keila, amén, Keren, González, amén, se unió. Gloria a Dios. A los demás que ya hemos mencionado. Así que la paz de Dios sea con ustedes, sea con su familia y sea con lo que ustedes poseen. Dios les bendiga. En el nombre del Señor nos vemos. Amén. En el próximo miércoles.